Hoy voy a hablar específicamente de la obstrucción ureteral intramural por cálculos. Ese es el enemigo actual que queremos vencer en la obstrucción del uréter. Hay otras causas, pero esa es la causa de la cual vamos a hablar. Porque es un enemigo que estamos queriendo vencer hace mucho tiempo. ¿Sí? La idea es que todo el mundo se tiene que unir para vencer a los enemigos del mundo. Y en este caso, en la medicina veterinaria es igual. Nosotros estamos tratando de vencer este tipo de cosas malas para la humanidad. Y para la población felina lo es la urolitiasis. Porque es diferente que en los perros y que en humanos. Y por esa razón, afortunadamente, en los últimos 7 años ha habido varios avances. Y lo más bonito de eso es que nuestro país está a punto actualizado, haciendo cosas que en la región pueden llegar también a ser novedosas. Y sobre todo porque habíamos dicho, cuando uno tiene un paciente obstruido que se está muriendo y ustedes hacen bien las cosas, se sienten en el paraíso, ¿cierto? O sea, cuando uno realmente lo hace bien. Cuando uno llega al gato muriéndose, lo canula, lo desocupa, le toma la placa, hace el protocolo fácil y te sientes como pez en el agua, haciendo todo como tiene que hacerse y pueden sondear al gato. ¿Qué pasó? Bien. Y pueden sondear al gato después de una pequeña lucha con él. Y cuando uno pasa la sonda y no hay problema y uno le quita su tapa, a ver, me hizo quedar mal, y sale orina y ya pasó el afán, ¿no? Y insisto, este gatito después de unos minutos ya vuelve a la vida, el dueño está súper agradecido, doctor, muchas gracias, eres el mejor, toma mi dinero, ¿cierto? El gato empieza a comer a la hora de haber llegado muriéndose. Eso es medicina, eso está muy bien, es muy bonito. Ahí es cuando yo digo que te sientes en el paraíso y que para cada uno es diferente, pero suena la música mental de Victoria, ¿no? La música mental. ¿Sí? Bien. Sondé al gato, le puse la anestesia que era, se recuperó. La creatinina de 20, de 12, bajó a 2. Bien. Obvio, el gatito se queda hospitalizado, más dinero. Bien, todos estamos bien. Pero ese gato dejó de comer después al tercer día. Y es que, bueno, no sé. La vida siempre le guarda a uno cosas, entonces uno tiene que ir nunca por la senda de la confianza, de la sobreconfianza, uno tiene que ir cauteloso, tiene que ser nunca soberbio sobre los casos exitosos porque no siempre van a funcionar igual. Este gato dejó de comer al tercer día y nos llamó la atención, la creatinina volvió a empezar a subir. Entonces repetimos los análisis, entre ellos el ultrasonido, yo creo que a esto se le está acabando las baterías. Y la calavera de la muerte, ahí está. El riñón estaba dilatado. Entonces fue muy evidente que este gato, aparte de tener una obstrucción uretral, también tenía una obstrucción ureteral y se complicó adicionalmente después de la terapia que hicimos. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar complementario a continuación. Pacientes que pueden llegar luego, como este gato, a progresar a semejante obstrucción ureteral con una hidronefrosis severa. Entonces este paciente puede o perder el riñón o perder la vida. Y eso es absurdamente terrible, porque pues por eso vienen en pares los riñones. Y tradicionalmente, ¿qué se hace con esto? Pues se saca ese riñón y me parece demente. Hoy es demente hacer eso. Es como los ortopedistas llegar a la amputación del miembro. No, ¿cómo se le ocurre? Hay muchas más cosas que podemos hacer y gracias a las nuevas técnicas pues estamos encontrando cálculos en los uréteres y demás para poder darle un manejo mucho más efectivo. Y eso es de lo que yo quiero que hablemos entonces en estos últimos 40 minutos del día de hoy y del ENICIP. Manejo de la obstrucción ureteral orientada a nuestro gran enemigo, los cálculos en los uréteres. Y de lo que vamos a hablar, de hecho, hace parte del consenso que ha habido desde el 2014 sobre el manejo de la litiasis urinaria alta o superior, como le quieran llamar. Se reunió un grupo de expertos mundiales de 3 continentes, obviamente no estaba Sudamérica representado todavía, para votar sobre las mejores decisiones en pacientes con obstrucción del uréter por cálculos. Y esto está consignado en los consensos. Recuerden que los consensos son gratis y que siempre los pueden encontrar en el internet. Hechos importantes que debes tener presente frente a pacientes con urolitiasis alta. Primero,
Que está elevando su incidencia durante la última década, eso es cierto, cada vez vemos más pacientes con obstrucción del uréter, creemos que porque ahora tenemos mayor acceso a técnicas de diagnóstico como el ultrasonido de alta calidad o incluso el ultrasonido básico donde se está encontrando más, y en Colombia la explosión tecnológica hace unos 10 o 12 años nos ha permitido hacer mucho más diagnóstico. Segundo, que en Humana los procedimientos endourológicos, o sea, no sacarle los riñones a la gente, sino hacerles algo para que los preserven, se está poniendo a la vanguardia y reemplazando las técnicas invasivas. ¿Qué se hace en humanos? Y ustedes lo escuchan mucho. Litotripsia, por ejemplo, extracorpórea con ondas de choque. Nefrolitotomía percutánea, te introducen un endoscopio a través de la piel hasta el centro del riñón para sacar los cálculos. Se puede hacer ureteroscopía en seres humanos y se pone mucho stent ureteral que lo que hace es puentear o más bien esquivar el cálculo para que la orina pueda pasar, ¿no? Entonces en medicina veterinaria lo que se hace muchas veces es adoptar los procedimientos de Humana para ver si son viables, si son costosos o no. Y por ejemplo la litotripsia extracorpórea se intentó en gatos para romper los cálculos del uréter y del riñón y se estallan los riñones. Entonces no se hace en gatos eso, ya se aprendió, por lo menos, ¿no? Entonces se buscan otras técnicas y en el consenso se sugieren ese tipo de cosas, ¿no? Son alternativas que están al alcance de la medicina veterinaria y es lo que se sugiere, así como hacer técnicas poco invasivas como las laparoscopias para diferentes procedimientos y las técnicas de analgesia actuales que estamos haciendo, o se están haciendo. Bueno, cuando hablamos de la obstrucción del uréter, eso lleva a hidronefrosis, ¿no? A dilatación progresiva del uréter y de la pelvis renal. Algo importante en gatos es, y quiero primero tomar el modelo de Humana, es que a su izquierda ven un esquema del riñón de un humano. Fíjense que tiene diversas cavidades y si las cuentan, las amarillas o cafés, son 6. El humano tiene 6 cavidades u huecos, espacios huecos, donde se aloja la orina y eso se llaman cálices. En el centro está la pelvis renal en el ser humano, o sea que tiene 7 lugares donde pueden aparecer cálculos. Entonces los cálculos se pueden mover de un lado al otro y eso produce dolor, obstrucción y demás. Los gatos, por el contrario, fíjate a su derecha está el riñón de un gato. Hagamos un acercamiento. Creo que no eran las baterías. Ya llegó. Ya. Los gatos solo tienen un espacio y es muy chiquito, es por acá. Los gatos no tienen cálices, los perros tampoco, o sea que ver una ecografía donde dice que hay dilatación pielocálice, eso está mal, no tienen cálices. Entonces, en los gatos, aquí aparecen los cálculos y la probabilidad de que en este espacio el cálculo se suelte y baje es muy baja, afortunadamente. 10 a 30% de los cálculos del riñón del gato empiezan a bajar, muy pocos. Eso es afortunado. Por esa razón los cálculos en los pequeños animales, principalmente en gatos, no se tocan, porque casi nunca pasa nada. Pero en otras ocasiones lamentablemente sí puede migrar parte o todo un cálculo y producir obstrucción parcial o total. ¿Y eso qué tiene de malo? Que al obstruirse el uréter, la orina se tranca, ¿cierto? Y recuerden que todas las nefronas drenan hasta la pelvis. Entonces, la nefrona produce el ultrafiltrado, que es el amarillo, y él quiere salir. Fíjense que a la filtración glomerular, estas son las presiones que la gobiernan, se le opone. Esta que es de color verde, se le opone la presión que hay dentro de este espacio, el espacio de Bowman. Se opone a la filtración. Si se tranca la orina porque se obstruye el uréter, se aumenta la presión hidrostática de la cápsula, se opone a la filtración glomerular y el paciente tiene baja de la tasa de filtración glomerular y se le sube la creatinina y el riñón deja de funcionar, ¿no? El problema es que la presión ascendente también produce atrofia y muerte de los glomérulos, produce presión sobre los túbulos y los túbulos entran en isquemia y cuando el riñón se hincha cada vez más, los vasos sanguíneos se colapsan y eso produce isquemia, apoptosis y necrosis y el riñón se muere a diferentes velocidades, claro está, dependiendo del grado de obstrucción, pero no hay duda que la obstrucción mata el tejido del riñón. Otros datos importantes es que esa reducción de la TFG es reversible, o sea, puede volver a mejorar, dependiendo de qué tan rápido se libere la obstrucción. Fíjense en estos modelos inducidos de obstrucción del uréter, quiero que vean la tabla de la derecha, se observa que el flujo efectivo de sangre que se filtra en el riñón baja cuando se tapa, aquí está el episodio obstructivo, baja la cantidad de sangre que se filtra, luego en la línea vertical se libera la obstrucción y miren que entonces empieza otra vez a subir.
pero nunca vuelve a lo normal. Siempre hay un daño colateral en las obstrucciones. Ahora, fíjense que se demora un tiempo. Ese tiempo aproximado es de unas 6 a 8 semanas. Conclusión, si el paciente se le tapa el riñón y ustedes lo destapan rápido, tienen que darle unas 6 a 8 semanas para ver qué tan bien o qué tan mal quedó. No necesariamente se tiene que resolver y evaluar de una vez. Pero también se sabe que cuando la obstrucción es total, después de 7 días de obstrucción, se ha perdido más de un tercio de los riñones. Ya nada que hacer. Un tercio. ¿Qué ejemplo cuál sería? Una ligadura del uréter, ¿cierto? Inadvertida. Casi nunca pescamos esas a tiempo. A los 7 días de la ligadura del uréter casi nunca los pescamos. Por eso es poco probable que lo encontremos, sin embargo, con cálculos sí es más viable. Creemos a veces que la ligadura y el dolor que produce la ligadura es asociado a la cirugía como tal, a la ovariosterectomía, entonces pues a veces pasa desapercibido. Fíjense que después de 2 semanas se ha perdido más de la mitad de los riñones, así que, o del riñón afectado, así que por eso es una cuestión de tiempo, entre más pronto realmente es mucho mejor. Y que después de un mes, la verdad, ya se murió ese riñoncito y es mejor o dejarlo ahí o sacarlo. Pero eso es obstrucción total. Y con cálculos casi nunca pasa eso, casi nunca es obstrucción completa, es parcial, no lo sabemos bien. La ventaja es que la mayoría de casos felinos de obstrucción por cálculos son parciales y normalmente les da más tiempo. Lo malo es que entonces no sabemos a qué velocidad el riñón se va a morir. En los perros es importante recordar que la infección está casi siempre presente en las obstrucciones de uréter, mientras en gatos no. Por esa razón en perros es más común ver que se contamina el uréter y se contamina la orina que se acumula en el riñón, produciendo el fenómeno que llamamos pionefrosis. Fíjense en esa ecografía, a su izquierda un riñón más o menos normal y a su derecha un riñón completamente dilatado, pero con un contenido gris, no es negro. Quiere decir que esto es turbio. Entonces sacamos ese riñón y por curioso, por la inevitabilidad de la curiosidad, yo drené un poquito el riñón en cirugía y miren lo que sale. Entonces, pues, la pionefrosis es más común en perros que en gatos porque la orina del gato es difícil que se contamine, entonces no es tan usual. Eso es una ventaja para el gato, ¿no? Es una ventaja comparativa para el gato. Ahora, manifestación clínica de la obstrucción del uréter, muy difícil, porque es absolutamente inespecífico. Si el 50% del tejido se pierde, el otro 50% trabaja y la creatinina nunca se sube. Entonces, la obstrucción del uréter tiene signos físicos y casi nunca laboratoriales. Lamentablemente, cuando uno lo pesca, usualmente está avanzado el problema después de varios días. Pero hemos notado que el gato que tiene obstruido el uréter suele tener dolor abdominal. Ahora, el perro con dolor abdominal severo usualmente hace posición de rezandero, ¿no? Estira los brazos, levanta las piernas para favorecer el dolor del abdomen. El gato no hace esa posición de rezo. El gato que tiene dolor abdominal usualmente no toca la superficie en la cual está parado. Está como muy quieto, pero ustedes lo ven y no está acostado, está un poquito de pie. Ahora, eso es inconstante. Nosotros hemos visto, no está muy reportado en la literatura, pero hemos visto en nuestros gatos que se obstruyen que usualmente hacen vómito. Que el gato está bien y vomita un par de días y bola de pelos. Casi siempre es bola de pelos, pero el gato que tiene tendencia a obstruirse por cálculos del uréter usualmente vomita y ese para mí hoy día es un signo de alarma bien importante que hacemos en el seguimiento de los pacientes en riesgo. Obviamente el laboratorio clínico, entonces pues tenemos pacientes en donde la creatinina se eleva de forma discreta, ¿no? 3.5 con estos valores de referencia en algunos gatos. Bueno, pues ese gato no tiene por qué morirse, entonces uno no se afana tanto, pero tiene azotemia y eso no es bueno y puede significar que ya el riñón que queda no va a funcionar igual de bien o que los dos han perdido cierto grado de función. Y esto no es tan alarmante, me parece malo porque a veces no actuamos rápido, pero muchos pacientes con obstrucción aguda del uréter no le dan tiempo al riñón bueno de que compense y elimine bien las toxinas y por esa razón encontramos pacientes como Ágata, 8 meses de edad, con vómitos, con diagnóstico previo de un riñón chiquitito y luego empezó con vómitos, no la traen, hacemos exámenes de laboratorio y la creatinina está en 6.4, este es de Alila, perdón. 6.4 miligramos de decilitro. Entonces, ¿cuál es lo importante de aquí? Que esa creatinina en 6.4, si es un paciente crónico, te dice cosas. ¿Qué te dice? Que si esta gata tiene el síndrome de riñón grande y riñón pequeño, quiere decir que estaban sus riñones buenos,
se obstruye el uréter de un lado, el riñón se agranda porque le da hidronefrosis. Como no nos damos cuenta porque el gato no dice nada, se hace pequeño porque se muere el tejido. A veces, después de morirse el tejido, la obstrucción desaparece porque deja de producir orina que dilate el uréter. Y compensatorio, el otro riñón pues se agranda, ¿no? Ese es el síndrome de riñón grande, riñón pequeño. ¿Y por qué es tan grave este síndrome en gatos jóvenes? Porque si esto ocurrió por culpa de cálculos, es 30% probable que al otro riñón le pase exactamente lo mismo y se tape. Y ahí que ya no hay reemplazo para el tejido renal. Entonces, nuestra gatita Lila tenía este síndrome, tenía en la ecografía un riñón pequeñito, el otro riñón grande, y ese riñón se le tapó. Tenía un riñón pequeño, un riñón grande, y luego cuando llegó a consulta, este es un riñón muy normal, y este era el riñón de nuestra gata, ¿sí? Con hidronefrosis. Y el otro chiquitito, o sea que no le voy a sacar este riñón, no tiene ningún sentido. Toca hacer algo, ¿no? Y tenía cálculos. Ahora, mucho cuidado porque el consenso mundial, las guías mundiales para el manejo del paciente con enfermedad renal crónica felina, dice que si nuestro gato tiene la creatinina por encima de 5, que es una clasificación IRIS 4, miren acá, pacientes IRIS 4, creatinina mayor a 5, se sabe que la sobrevida de estos gatos es inferior a 100 días, a 3 meses. O sea que si a Lila yo les digo, oye, ¿sabes qué? Está IRIS 4, ¿qué me toca hacer con ese gato? Regalarles una pala y una lápida. Porque la gata se va a morir en menos de 3 meses. Y eso me parece terrible. Si yo no le arreglo a este gato el problema. Entonces, nuestra sugerencia es no condenar al gato a la muerte porque está condenado a eso, sino ver qué opciones hay. Bueno, entonces el diagnóstico es por imágenes, porque signos clínicos no hay específicos, laboratorio tampoco, aunque puede ayudar a clasificar, y siempre la imagen es útil. ¿Tienes la opción de rayos X? Sí, en gatos el 90% de las veces el cálculo o los cálculos en el uréter son visibles, porque casi siempre son por oxalatos de calcio que van a ver en una radiografía, casi siempre. A diferencia de perros, en perros la estadística es diferente. 2 de cada 10 gatos que tienen obstrucción del uréter no tienen cálculos, sino tienen una constricción. ¿Qué es lo que pasa? Que infecciones o cálculos pasan por el uréter, lo lastiman y el gato hace una cicatrización terrible muchas veces, entonces el uréter se estenosa, se cierra y no se vuelve a relajar nunca, hace una cicatriz y queda tapado y no hay cálculos y nunca los encuentran. Ese es un poquito más difícil de diagnosticar, pero el tratamiento es el mismo y lo vamos a ver. Son solo algunos. Definitivamente el ultrasonido es la técnica ideal para el diagnóstico de nuestro paciente con obstrucción del uréter porque es no invasivo, es conveniente, con las nuevas técnicas, equipos y entrenamientos, no requiere ningún método más tóxico o invasivo para el diagnóstico y voy a hablar también de eso. Lo que se busca en el ultrasonido es evaluar qué tan dilatada está la pelvis que les mostré en la pieza anatómica. Normalmente la pelvis mide menos de 2 milímetros en un gato. Y a medida que se empieza a dilatar, el doctor Danjou, aquí está, Marcel Danjou, tiene varios estudios muy bonitos donde dice qué tanto se dilata la pelvis según el tipo de enfermedad que tiene el paciente. Por ejemplo, en pielonefritis, se dilata la pelvis, pero casi nunca más allá de 5 milímetros. 4 milímetros le dio a él en gatos. Entonces, esa medición te interesa porque sin duda, cuando da más de 7 milímetros, ese gato tiene tapado en algún punto el uréter, no es pielonefritis, tiene algo mecánico obstruyendo, ¿no? Entonces, este parámetro es el que nosotros manejamos y entre 5 y 7 milímetros nos da la duda, pero por más de 7 milímetros, esos gatos están obstruidos y hay que hacer algo. Lo que ustedes ven en una ecografía es un corte transverso del riñón, donde está esta estructura que es prominente, que se llama cresta renal. Aquí está el uréter comenzando y este espacio es la pelvis renal, que en este caso tiene 1 centímetro. No hay duda, está tapado y toca hacerle algo. ¿Por qué está tapado? Toca buscar el uréter y a veces encontramos nosotros los urulitos. Fíjense en la pelvis de este paciente, 3 centímetros de pelvis, o sea, absurdo. Es una hidronefrosis severa. En humanos tiene 3 categorías la hidronefrosis, en veterinaria no lo manejamos así. Con un buen ultrasonido ustedes pueden ver aquí en diagonal el riñón, la hidronefrosis leve, el uréter y aquí ven una estructura blanquita que hace sombra acústica. Aquí está. Entonces ahí está el cálculo. Muy bonito. ¿Vale la pena buscarlo y encontrarlo? Claro que sí. No tanto, porque igual no se lo vamos a sacar. Se lo vamos a dejar ahí. Eso es lo que más se recomienda hoy día y les voy a explicar por qué.
En este caso se hace el seguimiento y este paciente tiene más cálculos. Ven aquí dos estructuras hiperreflectantes que hacen sombra acústica, ahí están los cálculos dentro del uréter. En este punto, este gato, que no es el mismo de las imágenes anteriores, miren que no tiene dilatado el uréter, ¿no? Tiene cálculos, sí, pero no está dilatado todavía y eso es bueno. Ahora, tienes estas famosas técnicas, urografía excretora e incluso un urotag excretor, que es inyectar medio de contraste por vena para que llegue a los riñones, se toman placas seriadas para ver cómo baja el medio de contraste a través de los uréteres. Y esa técnica es muy chévere, es muy bonita, pero es bastante inútil. Es muy poco útil hoy en día, si acaso la usamos para diagnosticar uréter ectópico, pero para este tipo de entidades no tiene ningún sentido, porque si el riñón está tapado, pues el medio de contraste no va a aparecer en el uréter, y si está parcialmente tapado, va a decir, ay, sí está tapado el uréter, y ya lo sabían con una ecografía, que vale menos, que es menos tóxica para el paciente y no requiere anestesia. Entonces no representa ninguna efectividad respecto al ultrasonido. Hoy en día se está diagnosticando la función del riñón según el color que toman los riñones con la urografía excretora. ¿Qué tanto funciona? Si pinta poco, funciona poco. Pero lamentablemente una obstrucción del uréter no tiene ningún grado de predicción. A menos que el gato tenga una deformación que se llama uréter circuncaval. El uréter circuncaval, quiero que miren primero a su izquierda, es que está la fase del nefrograma, o sea, el medio de contraste blanco está acá, va saliendo el uréter y atraviesa estrangulándose con la vena cava. Si vemos la reconstrucción 3D, fíjense que acá el uréter va por detrás o dorsal de la vena cava dando la vuelta y sigue su camino. Eso es muy anormal. Y esto está reportado en menos del 5% de los gatos. Esta imagen es de un doctor colega amigo mío, Cédric Dufayet, en Francia, y él ha encontrado hasta 30% de sus casos de gatos obstruidos con uréter circuncaval. Esto es muy bonito, pero no sirve para nada, porque no se hace nada. Lo que sí sirve esto es que estos gatos heredan el defecto y no deberían ser reproducidos. Tal vez para eso sí puede servir saber si es circuncaval o no. Para eso serviría un urotag. De resto, no, ultrasonido es suficiente, ¿bien? Y entonces, ahora sí, ¿cómo podemos resolver la obstrucción del uréter? Bien, ahí hay varias opciones. Las opciones terapéuticas tradicionales, observar y esperar. Démosle esta medicina, miramos qué pasa, vamos a ver si todos los expertos en el mundo votaron que eso solo lleva a un único resultado y es que el riñón deje de funcionar. Entonces, esperar y observar nunca lo recomendamos, a menos que no sepas qué hacer, que es una recomendación al final que voy a dejar. Otra opción es el manejo médico, dar medicinas para que el cálculo baje por el uréter hasta la vejiga. Tiene mucho sentido, pero es bastante inútil. En humanos es lo que se hace, de hecho, pero en gatos no. De todas maneras, la tasa de éxito existe y el manejo médico para que el uréter se desobstruya llega hasta el 10%. Entonces yo le digo eso a mis clientes. Hay un 10% de posibilidades de que con manejo médico el cálculo baje hasta el uréter, hasta la vejiga, perdón. ¿Quiere que lo intentemos? Y muchos dicen que sí. Y otros dicen que no, pues que operar sería la mejor opción porque no quieren arriesgarse en un 90% de que el tratamiento no funcione. Nosotros igual le damos el tratamiento médico a todos los pacientes mientras hacemos el procedimiento quirúrgico. Ahora, la otra opción es operar, ¿no? ¿Pero operar qué? Si es cálculo y lo quieres sacar o si es una constricción y la quieres puentear, ¿qué es lo que quieren hacer? Hay que hacer un plan quirúrgico cuando vamos a operar. Y hoy en día hay que tener en cuenta el intervencionismo invasivo, que es operar y poner un implante, o mínimamente invasivo, que es a través de la endoscopía en los perros o a través de la fluoroscopía en ambas especies. Podemos utilizar stents, podemos utilizar bypass o podemos hacer litotripsia extracorpórea, que la dejamos para los perros y su costo es prohibitivo hoy en día todavía para nosotros. Entonces, quiero comparar las tasas de mortalidad de los pacientes caninos con felinos, por eso dejé esta parte aquí. La opción quirúrgica tradicional sería operar el uréter, sacar el cálculo, suturarlo y que el gato siga con sus 2 riñones normales. Tiene mucho sentido, ¿no? Miren la mortalidad que tiene operar el uréter en los perros, relativamente baja. Miren la mortalidad que tiene operar el uréter en los gatos, 3 veces más alta. La mayoría de las veces lo que pasa es que es tan pequeño el uréter del gato que en la parte superior, cerca al riñón, mide más o menos 1.2 milímetros
de diámetro externo y llegando a la vejiga mide 0.6 milímetros de diámetro externo. Entonces es tan pequeño que si no hay acceso a las tecnologías apropiadas para operarlo, pues puede quedar mal operado y muchas veces hay fugas. Hay fugas, entonces la orina empieza a salirse por la sutura y el paciente hace uroperitoneo y toca volverlo a operar o que se muera. Lo que más nos preocupa de operar el uréter de los gatos son las constricciones y es que hace cicatriz donde operaste y se cierra por la cicatriz e igual queda obstruido a pesar de ya no tener cálculo. Entonces no recomendamos esto, a menos que el cálculo esté arriba, bien arriba en el uréter, cerca a la pelvis renal, de pronto de ahí sí se puede sacar. Pero no es lo que más recomendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes, no, la mayoría no, casi la mitad de los pacientes se vuelven a tapar después del procedimiento que ustedes hagan quirúrgico. Entonces, pues no resolvemos nada a largo plazo. Además, quiero mostrarles esta fotografía, es porque encontrar el uréter para operarlo, además de todo, es un problema. Primero porque recuerden que es retroperitoneal, entonces tienen que abrir el peritoneo para operarlo, y el peritoneo duele mucho. Entonces el dolor que genera operar un uréter es similar al dolor que genera una pancreatitis aguda. Entonces es muy doloroso. Hay una pequeña parte del uréter que se puede ver que es la punta de esa tijera iris que está señalando. Este es el uréter. Miren que es más grande la vena ilíaca que el uréter, de hecho. Entonces nosotros diríamos, no, pues hagamos disección, exponemos el uréter. Los uréteres en los gatos no tienen una arteria que los alimente, no la tiene, no existe. Lo que tienen son pequeñas arterias a través del mesenterio y el peritoneo que lo alimentan. Entonces, disecando el uréter pueden alterar la perfusión del uréter y no se va a recuperar o de hecho se puede morir. Recuerden que el uréter, ¿no? Recuerden que la circulación colateral en los gatos no es muy buena, que digamos, así que no recomendamos mucho hacer disección del uréter, solamente de la zona que quieren operar. Y porque cuando se aventuran a sacar el cálculo del uréter, esto es instrumental oftalmológico, ¿no? Entonces le toca a uno hacer una mini incisión para sacar un mini cálculo y suturar con suturas calibre un 8-0, es usualmente el que estamos usando para suturar uréteres, y esto es de un perro, de un Shih Tzu, de 5 kilos. No es ni siquiera de un gato, porque en gatos ya no hacemos cirugías de uréter. Entonces es muy pequeño, aquí suturas, y pues igual ahí se puede estenosar. Entonces no recomendamos tampoco por eso hoy en día. Tienes otra opción que es el intervencionismo, y uno de ellos es el stent ureteral, que es un catéter de poliuretano que va por dentro del uréter, desde el riñón hasta la vejiga. Por dentro del uréter, pasando por un lado del cálculo, ¿no? El stent tiene muchos pequeños orificios por los cuales la orina puede encontrar camino y llegar desde el riñón hasta la vejiga. Eso es lo que más se hace en personas y más se hace en los perros. La mortalidad es muy baja y es muy usuario dependiente porque te puedes demorar 30 minutos con un endoscopio y un arco en C, o te puedes demorar 3 horas cuando nos toca hacerlo en cirugía abierta en algunas ocasiones. Bueno, cuando estás empezando, ¿no? En los gatos el stent tiene que ser más pequeño que el uréter. Entonces es minúsculo y eso lleva a que se pueda tapar por dentro el stent con cálculos que fueron los que produjeron el problema en principio, ¿no? Las tasas de sobrevida en gatos, las tasas medias de sobrevida superan el año cuando se utiliza el stent, entonces esto es, pues puede salvar la vida por un buen tiempo, ¿no? Y en los perros es la técnica ideal por ahora, ¿no? Miremos el caso de Fito, que fue nuestro primer stent hace varios años ya. Este gatito muy juvenil, está muy mal, la creatinina está muy alta. Hacemos el ultrasonido que era y ahí estaba el cálculo, pero demasiado lejos de la pelvis donde es seguro de retirarse. Entonces lo que hacemos es, lo siento, en la placa no se ve muy bien, pero el cálculo se ve claramente aquí arriba. Es un cálculo muy radiopaco y lo que queremos es puentear con un stent al paciente. Tenemos que tener en cuenta el tamaño del paciente para escoger el stent, porque si es muy largo le sobra, si es muy corto no llega hasta los extremos que ustedes quieren. Preparamos los instrumentos, básicamente este es el stent o catéter doble J, fíjense que tiene 2 pigtails para sostenerse y agarrarse arriba en la pelvis del riñón, y acá abajo para que la vejiga tampoco se vaya a subir hasta el riñón, porque eso puede pasar, y unos aditamentos para la introducción del stent. Hay varias técnicas para la introducción, pero básicamente en este paciente lo que se hizo fue introducir el stent por el orificio ureteral, a él le sacamos el cálculo del uréter, y por la incisión también lo que hicimos fue asegurarnos de que el stent cupiera, y luego este stent se canalizó con el resto del uréter para llegar hasta el riñón. Lo que hacemos es, insisto, sacarlo por el orificio ureteral, y eso ya representa un reto muy grande en gatos porque es bien complicado.
Se pone un alambre guía por el orificio del uréter en vejiga, ¿no? El alambre guía va hasta el riñón. Y luego ponemos el stent en el alambre guía y lo introducimos hasta llegar al riñón. Una vez uno llega al riñón con su stent, pues la orina empieza a fluir porque estaba acumulada por dentro del paciente, ¿no? Y ya, uno deja eso allá adentro, ¿no? Cuando tú estás empezando a encontrar el orificio ureteral va a ser un reto y te vas a demorar bastante tiempo pasando la guía, porque la unión vesíco-ureteral en gatos tiene forma de J, una J muy cerrada. El uréter llega y da una vuelta para entrar en vejiga. Entonces, superar esa J con el alambre guía y con el stent es bastante demorado. Entonces, al principio, este entrenamiento te va a costar pacientes y mucho esfuerzo. Entonces, esto queda así. El stent está en el riñón, se aloja en la vejiga y ahí queda puesto. Hay una empresa que hace los stents para gatos y solo conozco la de Infinity. El stent más chiquitito que hay es 2 French. Recuerden que 3 French es 1 milímetro. Entonces, este mide menos de 1 milímetro de diámetro y es el que estamos usando para gatos, o estábamos usando para gatos, ¿no? Cada stent vale más o menos unos $300. No te venden uno, te venden de a 3. Entonces, pues representa unos costos importantes, además de los aditamentos que se necesitan utilizar en el paciente, pero es absolutamente viable. Los problemas los vamos a ver más adelante. Y tienes otra opción que es el intervencionismo avanzado. Y el intervencionismo avanzado ha venido reemplazando las otras técnicas de salvamento del riñón o del uréter obstruido, y vamos a hablar por eso del bypass ureteral subcutáneo. Bypass es saltarse el uréter, ¿no? Completamente, saltarse el uréter. Entonces, la ventaja del bypass es que él puede tener 1, 2, 10 cálculos, no me importa, lo voy a saltar. Puede tener una estenosis, no me importa. Puede tener una ligadura, no me importa, porque yo voy a saltarme completamente el uréter, ¿no? Esa es una ventaja. La otra ventaja es que la tubería que se utiliza para reemplazar el uréter es mucho más grande que el uréter natural. Entonces tiene menos probabilidades de taparse. Y finalmente tiene acceso subcutáneo para que podamos lavar o limpiar esa tubería y que no tenga tantos problemas a futuro. Básicamente lo que hacemos es acceder al riñón a través de una nefrostomía para introducir un catéter dentro del riñón a la pelvis donde se está acumulando toda la orina, ¿no? Utilizamos una técnica de Seldinger en la cual nosotros introducimos uno de los catéteres para dejarlo puesto dentro del riñón, lo adherimos completamente al riñón para que no haya fugas y este tubo lo vamos a conectar con otro que se pone en la vejiga. Los dos tubos están sueltos en el abdomen, los dos catéteres. Ahora, estos catéteres se sacan debajo de la piel y se juntan en este puerto de acero inoxidable que es hueco. ¿Con qué fin? Esto tiene una silicona en el centro, esto queda cubierto por la piel, fíjense a tu izquierda, este es el bypass de este gato de Mu, este es Mu después de, no sé, un año, llevamos ya tal vez con Mu, y queda aquí expuesto para que yo pueda puncionar al paciente y extraer muestras de orina, o puncionar y lavar el bypass para que no se vaya a llenar de cálculos o el biofilm que todos los implantes siempre van a tener puestos, ¿no? Este es el bypass de Mo, fíjense que se acomoda dentro de esta pequeña curva, no genera ningún problema porque no está acodado y nos da muy buenas tasas de eliminación de la orina. Ahora, este es otro paciente que hemos operado, fíjense que se acomodan de forma diferente y depende del tamaño del gato, aunque el bypass es de forma estándar. Estos pacientes sienten que tienen algo allá adentro, obviamente, ¿no? Pero la ventaja es que su vejiga llega a adaptarse de forma muy buena y casi nunca presentan síntomas en lo absoluto. El bypass requiere manejo como todo implante y en el caso de los gatos, perdón, esta era Alila que tenía su riñón dilatada con creatinina en 6.7, estaba dilatada y a los 3 días de la cirugía, este es el riñón de Alila, donde ustedes ven el bypass aquí adentro, dando la vueltita, y ya no tiene hidronefrosis. Entonces es la manera en la que superamos la hidronefrosis y la función renal empieza a recuperarse. Pero como se llena de mugre, cada 4 meses les tenemos que lavar el bypass. Anestesiamos al paciente, puncionamos el puerto y lavamos el bypass. Es que esto no ayuda. No es mi culpa. Miren, uno lava y sale mugre por aquí. ¡Pum! ¿Sí? Eso toca hacerlo cada 4 meses en un paciente con bypass. Y uno tiene que, cuando uno lava,
¿Quién es Morroco, es otro que tiene bypass. Uno ve como el riñón también, miren que el riñón se llena, ahí se está desocupando, se llena, y luego se desocupa cuando yo dejo de llenarlo. Bien. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuándo monitorear y esperar? Nunca. A menos que no sepan qué hacer o a menos que la pielectasia sea leve, que la hidronefrosis sea muy chiquitita, entonces dicen, no, yo no puedo operar porque aquí no me cabe el bypass y de pronto es una pielonefritis, no le voy a meter un implante o una infección, ¿no? Si no sabes cómo se hace esto, no lo hagas, dicen los expertos en el mundo, en el consenso. Entonces, entrénate. Nosotros nos entrenamos y no teníamos experiencia y varios pacientes sucumbieron a nuestro intento. Es decir, Fito se murió con su stent, es terriblemente difícil. Si hubiéramos sabido cómo hacer un bypass en la época de Fito, estaría vivo todavía porque todos se nos han salvado cuando los hacemos a tiempo, ¿no? Pero ese gato tuvo que dar su vida porque nosotros aprendiéramos. La ventaja es que ahora, como ya lo hemos hecho algunas veces, se los podemos ayudar a hacer. Les podemos enseñar cómo se hace o estamos a la mano de un tiquete para ir a operar y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Vigilar a los pacientes para que no vayan a operarse pacientes que no necesitan como que tiene cálculos, pero tiene muy poquito dilatado el riñón. ¿Cuándo hacer manejo médico? Ay, no, yo odio este coso. Cuando tiene cálculos en el uréter, horribles, grandes, pero el riñón no está dilatado. Entonces, ¿para qué le voy a operar algo donde no hay un espacio, no hay un hueco? A este paciente le damos manejo médico, que básicamente es dar analgesia y dar fluidoterapia. ¿Cuándo operamos nosotros? ¿Cuándo hacemos cirugía como nefrectomía? Jamás, nunca, eso está mal hecho. ¿Cuándo operamos el uréter? Casi nunca, menos cuando está muy arriba en el uréter, cercano al riñón. Entonces, lo que más hacemos hoy en día es ponerle, como a todos nuestros gatos últimamente, un bypass ureteral, comprobamos con medios de contraste y les damos buen reposo, si no, pues hay fugas, pero estos pacientes así pueden tener una expectativa de vida muy buena dependiendo de cuánto tejido renal perdieron. Entonces, cerremos qué pasa cuando tenemos obstruido el uréter. ¿Es una emergencia? Sí, porque en 7 días puede perder más de 1/3 del tejido renal, así que hay que actuar pronto. Segundo, tienen que moverse porque uno sabe que el paciente mejora después de un tiempo cuando uno descomprime el uréter que ha sido obstruido. Que en perros las estrubitas se pueden disolver si es el cálculo de preferencia en el uréter, pero es que en los gatos casi siempre es oxalato de calcio y el cálculo va a volver. Entonces, por eso nosotros preferimos los métodos intervencionistas para resolver el problema. Que si el paciente tiene cálculos, tiene un 30% de probabilidad de volverlos a hacer en el riñón y en el uréter, entonces a veces preferimos hacer métodos a largo plazo. Y tenemos las opciones a la mano que son los stents, que todos lo pueden hacer y actualmente sugerimos hacer el bypass ureteral subcutáneo. La idea es entonces que maximicen las herramientas que tenemos a la mano, que es lo que hemos venido haciendo, que cambien la medicina en Colombia, como lo ha hecho el doctor Carlos con los equipos, como estamos tratando de salvar gatos. En ningún otro país de Sudamérica, exceptuando Brasil, se hace el bypass ureteral. Entonces ustedes están en el país de las maravillas y la idea era que habláramos de esos temas, que si hay preguntas las dejamos para después del break porque sigue otra conversación. Entonces, muchas gracias por su atención.